Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar este día acerca de las reacciones químicas. Soy su profesora Anita. A nuestro alrededor siempre están ocurriendo muchos fenómenos químicos y a veces no los percibimos. Por ejemplo, cuando encendemos un fósforo o cuando se descomponen las hojas de los árboles y estos caen. Durante estos fenómenos ocurren cambios en la materia conocidos como reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que una sustancia o varias sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. ¿Cómo sabemos cuándo ha ocurrido una reacción química? Cuando hay un cambio de color, cuando se ha formado un precipitado, es decir, una sustancia en el fondo, cuando se libera calor, cuando hay un desprendimiento de gas, cuando hay una emisión de luz, como la quimioluminiscencia, ¿verdad? Producto de químicos, o una emisión de luz, como la bioluminiscencia, en seres vivos como las medusas o las luciérnagas. Esas son las formas en que nosotros podemos comprobar que hay una reacción química. Con el objeto de escribir una reacción, de poderla plasmar, los químicos desarrollaron lo que conocemos como ecuaciones químicas, que es la que utiliza símbolos químicos para mostrar lo que está sucediendo en esa reacción. Y así tenemos, por ejemplo, cuando el hidrógeno gaseoso se quema en presencia del aire, forma agua. Esta reacción la representamos en la siguiente ecuación. Ahí está. Eso es una ecuación química donde nos está mostrando que dos moléculas de hidrógeno se unen a una molécula de oxígeno y forman dos moléculas de agua. Una ecuación química consta de los siguientes elementos básicos. Los reactantes son las sustancias con las que comienza una reacción. Los productos son las sustancias que resultan de esa reacción química. Y el sentido de la reacción, que es la dirección que lleva esa reacción, y la representamos mediante una flechita. Aquí tenemos la ecuación química y sus partes. Acá tenemos a los reactantes, al lado izquierdo, 2H2 más O2 son los reactantes o reactivos. Y tenemos el producto al lado derecho, que dice 2H2O, es decir, dos moléculas de agua. Y la flechita, que es la que nos indica el sentido de la reacción. Vamos a hablar ahora de los tipos de reacciones químicas. Tenemos las reacciones llamadas de combinación o síntesis. Estas son en las que dos o más reactivos se combinan para formar un producto y se representa como que A más B produce AB. Ahí tenemos, ¿verdad?, los dos reactivos o reactantes que son A, B. ¿Cuál es el producto? AB. Ahí tenemos un ejemplo. Al combinar, dice, los iones hidronio con iones hidróxido. H3O es un ion hidronio y el OH es un ion hidróxido y forman dos moléculas de agua. Tenemos las reacciones de descomposición. En este tipo de reacciones, uno se descompone en dos productos o más. Es como el contrario de la de combinación. Aquí tenemos el reactante o reactivo AB y se descompone en A y B. El ejemplo dice el peróxido de hidrógeno, que es la que nosotros conocemos como agua oxigenada. Es 2H2O2. Dos moléculas de peróxido de hidrógeno se pueden descomponer en dos moléculas de agua y una de oxígeno molecular. Esa es una reacción de descomposición. Una sustancia
se descompone en dos o más. Reacción de desplazamiento. Son aquellas en las que un elemento se desplaza a otro en un compuesto. Acá tenemos A más BC. En este caso, A se desplazó para unirse con C y liberó a B. Es como que están en un baile, B y C están bailando, A llega y decide bailar con C y B se va a sentar un ratito para descansar. Esa es una reacción de desplazamiento. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos al zinc y al sulfato de cobre en los reactantes que producen cobre y sulfato de zinc. ¿Ven ahí el desplazamiento? El zinc desplazó al cobre. Reacciones de doble desplazamiento son aquellas en las que los dos reactivos se entremezclan para formar dos productos. Tenemos allí que es AB más CD. Producen CB y AD. Siguiendo el ejemplo del baile, tenemos dos parejas bailando. A baila con B, C baila con D. Y de repente, ¡tatán!, cambio de pareja y cambian. A se va a bailar con D y C se queda bailando con B. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el ácido clorhídrico reacciona con el sulfuro de sodio para producir, vean bien el doble desplazamiento, producen cloruro de sodio y ácido sulfídrico. Vean allí cómo cambiaron las parejitas. ¿Ya vieron? Muy bien. Esa se llama entonces de doble desplazamiento. Y tenemos la reacción de neutralización. Estas son las reacciones que se dan entre un ácido y una sustancia básica. Cuando estas dos sustancias reaccionan, producen una sal y agua. Hay muchos tipos de sales. Nosotros por lo general cuando nos dicen sal se nos viene a la mente la sal de mesa. Y está bien, es el cloruro de sodio. ¿Recuerdan? Cloruro de sodio, NaCl, esa es la sal de mesa. Pero hay muchas sales, hay muchos tipos de sales. Entonces, estas sales se forman muchas veces por una reacción de neutralización. Un ácido con una base se neutralizan. Ya ninguno es ácido y ninguno es base, sino que producen una sal y agua. Es decir, que las características ácidas y básicas de los reactivos se anulan recíprocamente. La neutralización es un caso particular de doble desplazamiento, ya que ambos reactantes intercambian dos iones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio reaccionan y forman cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y agua. ¿Ven? Es una de doble desplazamiento, pero se llama neutralización porque es un ácido y una base. Y tenemos la reacción de isomerización. Iso significa igual y meros viene de partes. Este es un tipo de reacción especial. En esta se da una transformación química de una molécula, pero en esa transformación solo se produce un cambio entre la posición de los átomos. Lo que hacen es cambiar de posición, pero viene siendo la misma sustancia. Por ejemplo, el butano. Esta es una sustancia orgánica de 4 carbonos. Cuéntenlos, ahí están, 4 carbonos, se llama butano. Y puede tener una reacción de isomerización y formar el isobutano. Ahí está. Siempre tiene los 4 carbonos y tiene 10 hidrógenos, igual que el butano. Cuenten los hidrógenos.
10 en el butano. Cuenten los hidrógenos del isobutano. Correcto. Esa es una reacción de isomerización. Solo han cambiado de posición los átomos. Bueno, espero que les haya quedado claro, chicos. Muchas gracias.